Ahora vamos a leer el capítulo 3. Lo vamos a ver por partes. Por ejemplo, iniciamos, dice, finalmente Job, ¿no? Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice así, finalmente Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento con estas palabras, ¿no? Ya que empieza todo lo que Job siente y lo va a expresar en esta lamentación, maldición. Dice así, muera el día en que nací, la noche que anunció ha sido concebido varón, que ese día se vuelva tinieblas. No, dice, que Dios desde lo alto no le eche en falta. No sé si se percata, pero justamente aquí entre los versículos 3 y 4 hay como una pequeña estructura concéntrica. ¿Qué quiere decir? Que la primera frase, ¿no? Muere el día en que nací, es similar, parecida a la frase extremo, a que está al extremo, que vendría a ser que ese día vuelva a tinieblas. O sea, en el fondo es que ese día desaparezca. Eso es una estructura concéntrica. Los extremos tienen ideas similares, ¿no? Y lo que está en el centro normalmente expresa la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de esta pequeña sección? Versículos 3 y 4. La noche que anunció ha sido concebido varón. Lo que quiere decir Job en resumen es que ese día en el cual ha sido anunciado, ha nacido un varón, refiriéndose a Job mismo, Job lo maldice ese día. Ojo, Job no maldice a Dios, sino el día en que nació. Quiere que ese día desaparezca por completo. Continuamos. Y no sé si se percatan, pero acá hay unos números en rojo. Son las veces en que Job lanza una maldición. ¿Sí? Desde el versículo 3 hasta el versículo 9, Job maldice 7 veces. Ojo, 7 en la Biblia eh, significa plenitud, en el sentido que Job ha maldecido pues, reiteradas veces. Después continúa, que la luz no brille sobre él. Esto corresponde a la segunda maldición. Ojo, la segunda maldición sería que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no le eche en falta, que la luz no brille sobre él. Y a partir de esta segunda maldición, ¿no? Se va a concatenar las siguientes maldiciones y el hilo conductor va a ser el tema de la oscuridad que vence a la luz. Dice que lo reclamen tinieblas y densas sombras. Vuelve el tema de la oscuridad. Que una nube se cierne sobre él. Otra vez el tema de la oscuridad. Que un eclipse lo aterrorice, ¿no? Igual oscuridad. Sí, que la oscuridad se apodere de él. Entonces, acá está marcado en este color oscurito las veces en que se incide en este tema fundamental, el tema de la oscuridad que vence a las tinieblas. Ojo, Job desea que las tinieblas derroten a la luz. Esto es una manera de desear que se revierta el acto creador principal de Dios que está en el libro del Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. ¿Cuál es el primer acto de la creación? La luz, creada por Dios, la luz que vence a la oscuridad. Cuando Job maldice, es como que si en el fondo quisiera que esa oscuridad que ha sido derrotada por el primer acto creador de Dios, al contrario, que esa oscuridad venza por lo menos a ese día, al día de su nacimiento, porque quiere que ese día desaparezca. Continuamos. Dice, sí, que la oscuridad se apodere de él, que no se sume los días del año, ni entre en el cómputo de los meses. Job desea que el día de su nacimiento desaparezca de la historia, porque él no quiere existir, ¿no? Ya nos lo está diciendo varias veces y lo hace a través, ¿no? En este formato de maldiciones. Continuamos, versículo 7. De hecho, acá me faltó agregarle la numeración, ¿no? En la numeración en rojo, me faltó agregar, creo que lo voy a colocar ahorita. A ver, un ratito.
Voy a colocar en rojo las maldiciones que faltaban, un segundito, para que quede claro en la diapositiva. Un segundito. Por el apuro no le había puesto el número. Acá Profesor, es. nos va a enviar las diapositivas. Ya se los mandé en el link. Les he mandado el link con los materiales. Oh, yo Está solamente había en el visto grupo de lo de la WhatsApp. lectura. Oh, ya había visto lo de la lectura nomás. Ya, No, profesor, sí, sí, gracias. también está por si acaso. ¿Envió con video, profesor? No. Sí, también les envío un video complementario. Ah, ok. Sí, sí, estaba entonces. Gracias. Listo, ahora sí voy a compartir pantalla. Ya puse la numeración. Se me había pasado. Bien, entonces continuamos. Ahí está en rojo, ¿no? Es la quinta maldición, versículo 7. Que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo. La sexta maldición, que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar al Leviatán. Acuérdense, ojo, el tema de las maldiciones, ¿sí? El tema de las maldiciones es algo que estaba muy presente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ah, a ver un ratito, perdón. Un segundito, un segundito. Ah, quiero hacer acá una pequeña corrección. Había puesto al revés el texto explicativo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya voy a... bien, ahora sí. En los versículos 7 y 8, ¿no? Cuando dice que la noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo, ¿no? Y después dicen que la maldigan los que maldicen los días. Ojo, estas dos maldiciones, ¿no? La maldición quinta y sexta, están interconectadas por el tema de la voz. Porque por un lado se pide que no haya gritos de júbilo, o sea, que nadie, vamos a decir, lance vítores por ese día de su nacimiento. Y a la vez, ¿no? Job lo que pide es que si hay una voz, que sea una voz que maldiga ese día, ¿no? Y justo acá él dice, ¿no? Que la maldigan los que maldicen los días. Esto es porque estaba esta creencia, como lo puede ver el día de hoy, de que hay personas que son expertas en lanzar maldiciones, ¿no? Vamos a decir como hechiceros o brujos. También existía en el Antiguo Testamento. Un ejemplo es el profeta Balán, ¿no? Que aparece en la Biblia. Y bueno, pues esta expresión, ¿no? Hasta los expertos en despertar a Leviatán. Leviatán es una especie de monstruo mitológico que aparece en el Antiguo Testamento, un monstruo marino que representa el caos de la creación. Ojo, representa el caos de la creación. Recuerden que al inicio del capítulo 3, Job lo que quiere es que la oscuridad venza al día. Yo les había dicho que es como una manera de que Job lo que desea es que el caos primigenio de la creación derrote por lo menos la luz del día de su nacimiento. Es en ese sentido que vuelve a aparecer esta idea, pero ahora mencionando a Leviatán, ¿no? Quiere que alguien maldiga ese día, ¿no? Alguien conjure a Leviatán. ¿Por qué? Porque Leviatán representa el caos de la creación. Y precisamente Dios, el Dios de Israel, ha vencido a Leviatán. Esto también está en los Salmos, ¿no? Por si acaso. En los Salmos aparece Dios como vencedor del caos, vencedor del mar, vencedor del Leviatán. Después dice que se ofusquen las estrellas de su aurora, que espere en vano su luz y no contemple el parpadeo del alba. Aquí las maldiciones o este mal deseo, por así decirlo, también se dirige a la corte celestial de Dios, ¿no? Que él se refiere a ellas como las estrellas de su aurora, ¿no? En el Antiguo Testamento,
a los ángeles o a la corte celestial se les decía también las estrellas, ¿no? Las estrellas de Dios.